Encontré una carta de mi acosador, escrito por Ministero Fowles. Encontré esta nota clavada en un árbol de mi jardín. Realmente no sé cómo describirla. Simplemente dejaré que la leas por ti mismo. Inicio de la nota. Te vi hoy. Era tu cumpleaños. No me viste. Últimamente, casi nunca lo haces. Tu piel se veía tan tersa y saludable, y tus ojos, eran lo más hermosos que los había visto jamás. Has crecido tanto. Recuerdo lo diferente que te veías cuando eras más joven. Recuerdo el día en que te conocí. Fue hace 4 años. Yo estaba sentado en mi pupitre, con la cabeza gacha, escuchando a la maestra recitar nombres para pasar lista. Su voz era un zumbido monótono que apenas lograba penetrar mi aburrimiento. El aula olía a polvo y a la humedad de la lluvia de la noche anterior. La maestra pronunció un nombre que no reconocí, y una voz desconocida respondió detrás de mí. ¿Había un alumno nuevo? La maestra no hizo ni una pausa, simplemente continuó con su letanía de nombres. Levanté la cabeza y giré la vista hacia el lugar de donde provenía la voz. Y te vi. Eras una cosa pálida, tan delgada, con los ojos enrojecidos, sentado en un pupitre que debería haber estado vacío. Vi las luciérnagas que volaban a tu alrededor, parpadeando con una luz enfermiza. Eran docenas, y nunca se alejaban mucho de ti. Las vi atravesarte, entrando y saliendo de tu piel como si fueras niebla. ¿Puedes creer que pensé que eras un fantasma? Nadie más pareció notar al extraño sentado al fondo de la clase. Pasaron las horas, una clase tras otra, mientras yo esperaba que algo sucediera. Que alguien se diera cuenta de tu presencia, que te fueras, que soltaras un grito espeluznante y me arañaras como en la historia de terror en la que estaba seguro de que me encontraba. Pero no pasó nada. Los maestros iban y venían. Mis compañeros se reían, dormían, pasaban notas, y tú simplemente te quedabas ahí, inmóvil. Sonó la campana del recreo. Los otros chicos corrieron hacia sus trivialidades del día, dejándonos a ti y a mí solos en el aula vacía. Te levantaste y arrastraste una silla del pupitre de al lado, colocándola frente al tuyo. Giraste la cabeza hacia mí y hablaste. Vaya, hoy estás lento. Vamos. Hazme tus preguntas. No sé por qué no salí corriendo y gritando en ese momento. Probablemente me habría ido mejor a largo plazo, pero no especulemos. Supongo que, en ese punto de mi vida, me sentía terriblemente solo. Calculé que solo había un 50% de posibilidades de que me comieras, y el otro 50% era que alguien, quería hablar conmigo. Así que me dejé llevar. Caminé hasta tu pupitre, me senté en la silla que habías preparado para mí y te hice mi pregunta. ¿Qué eras? Me dijiste que no lo sabías. Dijiste que una vez fuiste un niño, como yo, con padres y amigos. Que ibas a las mismas escuelas que yo. Entonces, un día cualquiera, cuando tenías 10 años, simplemente despertaste y ya eras así, cubierto de luciérnagas y condenado a que nadie pudiera recordarte en el momento en que se concentraban en cualquier otra cosa. Nadie, ni siquiera tus padres. Me contaste cómo yo te notaba, todos los días. Cómo pensaba en ti hasta el recreo, todos los días. Cómo me acercaba a ti, todos los días. Cómo hablábamos, todos los días. Cómo nos conocíamos por primera vez, todos los días, durante los últimos 3 años. Me hablaste de cómo lo olvidaría en el instante en que saliera de la habitación. De cómo todos te olvidarían. De cómo las luciérnagas los obligarían a hacerlo. De cómo, durante los últimos 3 años, habías estado solo. Tu historia era muy difícil de creer. Así que no lo hice. Te pregunté en qué programa de cámara oculta estaba. Me miraste, bueno, sin ninguna expresión, y me pediste que continuara contándote mi historia. La interrupción me tomó por sorpresa. Dijiste que la última vez que estuve aquí, te estaba contando una historia de terror sobre una casa embrujada. A medida que detallabas la trama, la piel se me erizó.
Era una historia que había estado inventando en mi cabeza. Una historia que aún no le había contado a nadie. En ese momento, la única reacción que me pareció adecuada fue terminar la historia para ti. Así que lo hice. A mitad de la narración, me interrumpiste para preguntar si mi madre ya se había recuperado de su enfermedad. Tuve que negar con la cabeza, un poco avergonzado de haber compartido un asunto tan privado con un extraño. La historia terminó unos minutos antes de que acabara el recreo. Me dijiste que me fuera. Tu serenidad me desconcertó. Parecías tan resignado a tu destino, como si ya te hubieras acostumbrado a la idea de ser olvidado para siempre. Yo era un niño en ese entonces. No era particularmente inteligente, y probablemente estaba a punto de enamorarme de ti. Así que puedes perdonar lo que hice a continuación como un ejemplo de mi estupidez infantil. Agarré mis tijeras, las presioné contra la piel de mi brazo y las hundí. Mientras la sangre brotaba, las deslicé hacia adelante, hasta que el corte formó la figura que quería. Letra por letra, tallé tu nombre en mi brazo. Solo para que lo sepas, no me arrepiento de eso. El dolor fue una de las experiencias más agudas de mi vida. Pero incluso entonces, pensé que lo que te estaba pasando era injusto. Recuerdo la confusión en tus ojos cuando lo viste. Lo extraño que te pareció que alguien quisiera recordarte. Al día siguiente, cuando me desperté y vi tu nombre en mi brazo, te recordé. No lo olvidé. Ese día, por primera vez, tuvimos una conversación que no fue tan unilateral. Dijiste que nadie había hecho algo así antes y sugeriste que podría tener una enfermedad mental. Esa noche, estaba sentado en mi cama, mirando tu nombre en mi brazo, cuando oí un estruendo. La ventana de mi habitación estaba rota y una roca sucia yacía en el suelo. Miré hacia afuera y vi una figura oscura en mi jardín. Estabas ahí, gritando que saliéramos a pasar el rato. Me tomó un tiempo acostumbrarme a lo malo que eras para hablar con la gente. Durante los 2 años siguientes, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo libre juntos. Me contabas cómo vivías, todavía en tu antigua casa. Tus padres nunca notaban la comida que desaparecía ni la habitación extra. Una noche, te confesé que empezaba a pensar que eras producto de mi imaginación. Pasaste el mes siguiente tratando de dejarme marcas de mordiscos en la oreja para demostrar que eras real. Aún tengo algunas cicatrices. Mirando hacia atrás, puedo ver las señales de advertencia. Tu piel parecía empeorar cada vez más pálida, y te frotabas los ojos hasta dejarlos en carne viva. Fue en invierno cuando tuvimos nuestra llamada de atención. La mañana comenzó como cualquier otra. Me desperté, me cepillé los dientes y busqué ropa. Hacía frío y mi habitación estaba oscura, así que no vi tu nombre en mi brazo. Me puse una chaqueta de manga larga. Una pequeña campana sonó en mi cabeza. ¿No sueles arremangarte las mangas? Sí, ¿y por qué lo hacía? Qué molesto. En el autobús escolar, me sentí extrañamente en paz, como si algo que me había estado preocupando simplemente, hubiera desaparecido. Cuando llegó el recreo, me quedé sentado en mi pupitre mientras mis compañeros salían corriendo. Se sentía como un ritual, pero no sabía para qué. Estaba a punto de salir a unirme a ellos cuando lo oí. Un susurro en el viento, incesante. Sonaba como mi nombre. Mi mente se convirtió en un campo de batalla entre dos voces contradictorias, cuando sentí una fuerza tirando de mi manga. En el momento en que lo noté, la manga de mi chaqueta se rasgó. Vi tu nombre en mi brazo y luego tu mano que la había roto. Llevabas más de 20 minutos gritándome. Creo que ese fue el momento en que nos dimos cuenta de lo frágil que era realmente nuestra amistad. A un accidente de ser borrada por completo. Pasamos la mayor parte del año siguiente en la biblioteca del pueblo, tratando de averiguar qué eran las luciérnagas. No fue un problema para mí. Debido al tratamiento de mi madre, mi familia no podía permitirse ningún viaje, y nuestra casa ya no tenía calefacción, así que estaba feliz de pasar mi tiempo contigo.
nuestra búsqueda nos llevaría al primer atisbo de lo que realmente te estaba sucediendo. Fue una noche, ya tarde, cuando encontraste la fotografía. Yo estaba medio dormido cuando oí una brusca bocanada de aire. Me giré para verte de pie, señalando la pantalla. Al principio no vi nada. Solo una foto de un claro en el bosque. Luego, me mostraste el papel donde habías anotado dos nombres que yo no recordaba haber escrito. Susie Appleberry-Hagan, 13 años. Terry Appleberry-Hagan, 12 años. Hermanos. Y entonces los vi. Dos figuras, emergiendo del bosque hacia la cámara. Eran casi humanoides, pero sus extremidades se estiraban en proporciones de pesadilla. Su piel, de un blanco puro, parecía más corteza de árbol que piel. Una nube de luciérnagas los rodeaba. El más bajo parecía demacrado. Podía ver sus costillas, alrededor de las cuales, sus ojos. Dios, sus ojos. Tan pequeños, tan rojos. El más alto, con su pelo blanco, ya no parecía vivo. Era poco más que piel envuelta alrededor de un esqueleto. Las luciérnagas salían en enjambres de las cuencas vacías de sus ojos. Miré el artículo que rodeaba la foto. Era una publicación de un blog de un excursionista. La foto era un misterio para él también. Simplemente había aparecido en su cámara un día, de la nada. Por un momento, miré tu rostro. Tu cara delgada y pálida, con esos ojos enrojecidos. ¿Serías tú eso cuando mi cicatriz se desvaneciera? A partir de ese momento, devoramos nuestra lista de lectura a un ritmo mucho más rápido. Tal vez deberíamos haber ido más despacio. Al menos, cada libro que dejábamos sin tocar prometía esperanza. Creo que había revisado 3/4 partes de mi lista cuando me topé con el diario. Oh, Dios, ese horrible, horrible diario. El diario pertenecía a un paciente de un psiquiátrico llamado Johnny, que afirmaba ser un asesino en serie. Fue encerrado cuando la policía descubrió que sus supuestas víctimas nunca existieron. En el diario, hablaba de cómo llevaba a cabo sus asesinatos. Conocía cosas extrañas e inquietantes que nadie más sabía. Conocía extrañas criaturas que vivían en el bosque. De ellas, sus favoritas eran las luciérnagas. No te voy a contar cómo las invocaba. Confío en ti más que en nadie, pero algo así pertenece más a la tierra que a la mente humana. Al final, es suficiente saber que esas cosas no eran luciérnagas. Joey comenzaba su ritual secuestrando a un niño. Cualquier niño. Podía llevárselos en plena noche de sus propias casas o a plena luz del día de sus jardines. No importaba si lo veían. Los arrastraba a una habitación especial en su casa. Allí, las luciérnagas venían y se adherían a ellos. Y a partir de entonces, nadie buscaba a los niños. Ni la policía, ni los padres. Nadie. Se aburría de ellos después de 1 o 2 días. En ese punto, se deshacía de ellos. Detallaba un gran foso de cuerpos que mantenía en el bosque, repleto de insectos. Un día, supongo que también se aburrió de eso, así que fue directamente a la comisaría y se entregó. No por culpa, no. Solo quería que alguien supiera lo que estaba haciendo. Oh, no te equivoques. Nunca dejó de matar niños. Modificó las moscas para que pudieran sobrevivir sin un huésped, en estado latente. Cuando un niño, especificaba la edad, se acercaba al enjambre, este se adhería y comenzaba su efecto. Con los años, el niño se deformaría horriblemente hasta convertirse en las cosas que vimos en el bosque. Ojalá pudiera odiarlo en paz. Pero eso no sería cierto. Detallaba una salida. En la última página, había una explicación exacta de cómo deshacerse de las luciérnagas. Debiste haber visto algo en mi cara, porque en ese momento me preguntaste si había encontrado algo. Dije que no y cerré el libro. Unos minutos después, apagaste el ordenador. Cogiste el último libro y lo revisaste tú mismo. Cuando llegaste al final, lo tiraste a un lado. Te pregunté qué debíamos hacer ahora. Dijiste que estaba bien. Que podía irme a casa.
que hablaríamos de ello por la mañana. Me levanté y caminé hacia la entrada de la biblioteca, pero me detuve justo fuera de la puerta y esperé. Esperé hasta que oí los sollozos. Me deslicé de vuelta a nuestra mesa, donde llorabas en silencio. Tenías la cabeza entre las manos. Me senté de nuevo, mientras levantabas los ojos hacia mí. Dijiste que ojalá nunca me hubieras conocido. Lo feliz que eras cuando no tenías nada que perder. Cómo te arruiné la vida. Nunca mejoraste mucho en eso de hablar con la gente. Esa fue la peor confesión de amor que he oído nunca. Recuerdo cómo nos besamos esa noche. Recuerdo tus manos agarrando mi pelo. Recuerdo ese beso. Ojalá hubiera podido ser solo un beso. Siento haber arruinado ese momento. Cuando mis brazos te rodearon, estuve lo suficientemente cerca como para robar una luciérnaga sin que te dieras cuenta. Recuerdo cómo luchó en mi mano, hasta que dejó de hacerlo. Hasta que fue parte de mí. Las luciérnagas cambiaron. Vinieron hacia mí y te dejaron. Recuerdo la mirada familiar en tus ojos. La confusión. Nunca quise volver a ver esa confusión en tus ojos. Merecías ser amado y merecías saberlo. De todos modos, yo no estaba viviendo de verdad. Te acercaste a mí. Me aparté, mientras las últimas luces de reconocimiento se desvanecían de tus ojos. Y entonces, solo estabas mirando a un extraño, que se alejaba entre una multitud de extraños. Eso fue hace un año. Has mejorado mucho desde entonces. Tienes tantos amigos ahora. Tanta gente en tu fiesta de cumpleaños. También te ves mucho más saludable. Yo no he sido tan afortunado. Mi piel se ha vuelto mucho más pálida y me duelen los ojos todo el tiempo. No he perdido el tiempo, sin embargo. Encontré el foso de Joey. Los cuerpos, había tantos cuerpos. Ahora hay una tumba para esos niños. Sin mí, mi madre pudo permitirse su cirugía. Se veía tan feliz. Justo ayer, la vi jugando con mi hermano pequeño. Te vi llorar ayer. Estabas con tus amigos, riendo. Por un breve instante, tus ojos se encontraron con los míos, y entonces, se humedecieron. Creo que me voy a ir. Para siempre, creo. No serás feliz si me quedo. Estoy tan feliz de haberte conocido, aunque no me recuerdes. Fin de la nota. A veces paso por episodios depresivos. Me siento tan solo, incluso con mis amigos. A veces terminaba en la bañera, con un cuchillo en las manos y las muñecas sangrando. Hasta ahora, pensaba que me estaba cortando las muñecas. No era así. Los cortes, son letras. He estado tallando un nombre en mi brazo.